Muchas gracias, Vinitri. Sí, está bien. Gracias. Bueno. Muy buena noche. Bienvenidos al curso de JavaScript Essentials. ¿Me indican si se escucha bien, por favor? Estamos. Muy bien, gracias. Los voy a molestar, como me solicitaba Vinitri, si pudieran encender su cámara un momento en lo que tomo una captura para poder compartir acá con los partners que nos están colaborando para llevarles a ustedes lo que es este curso. Gracias. Voy a tomar rápido la captura. Es que están llegando más compañeros y tengo que estar habilitando el acceso. Listo. Listo, ya pueden apagar sus cámaras. Solo guardo la imagen y vamos a arrancar la sesión. Voy a iniciar compartiendo pantalla por acá. Me indican si pueden ver la presentación, por favor. Sí, se ve excelente. Voy a mover esto por acá, entonces. Bueno. Entonces, de parte de EduTech, es un gusto poder estar acá con ustedes compartiendo lo que es el curso de JavaScript Essentials. Vamos a platicar un poco sobre el curso. Vamos a tener sesiones los días lunes y miércoles en horario de 7:30 a 9. Aproximadamente son 27 sesiones, queda ahí alrededor de una media hora para completar lo que son las 40 horas de capacitación. Como comentaba Vinitri, el curso está apuntando para que ustedes se preparen para la certificación que tengo por acá, que sería la certificación JavaScript Essentials 40. Entonces esta ya es una certificación reconocida a nivel internacional y está avalada por el Colegio de JavaScript.
Entonces, por acá aparece el roadmap, el camino que ustedes seguirían si se interesan y quieren profundizar en lo que es este mundo de JavaScript. Arrancando acá con la certificación JavaScript Essentials 40, que es a la cual nos vamos a preparar a lo largo de este curso. Luego, ya subiendo un poquito más el nivel, tenemos la JavaScript Associate, y luego eso es para un nivel asociado. Y ya del lado profesional, si ustedes quieren especializarse en el lado del cliente o en el lado del servidor, es decir, si a ustedes les agrada más el utilizar JavaScript del lado de el navegador para mostrar la información y la construcción de sitios web, o JavaScript del lado del servidor, es decir, ustedes van a estar conectados con lo que es una base de datos y van a estar solicitando y devolviendo información. Pero eso es así un pequeño panorama de lo que van a ver a lo largo del camino de JavaScript. Nosotros estamos en este punto de entrada en el JSE 40, para que ustedes vayan teniendo un panorama de cómo es este camino, para que se vayan decidiendo y vayan teniendo idea de cómo van a darse las cosas. No sé si tienen alguna duda en cuanto a la certificación. Sí, buenas noches. A lo largo, mira, cuando se vayan habilitando en la plataforma, nosotros los vamos a estar impartiendo acá en EduTech, para que ustedes vayan teniendo esa formación. A presentar, durante el transcurso del día yo les compartí una pequeña imagen con mis datos. Voy a prender la cámara para que... Listo. Mi nombre es Eric Guerra. Yo ya tengo un poco más de 6 años de experiencia en programación. Empecé desde la carrera en el bachillerato, luego me agradó bastante el tema, es la carrera que decidí estudiar en la universidad, y actualmente me estoy desempeñando como desarrollador de la parte backend, es decir, la parte que está encargada de solicitar la información hacia la base de datos y enviársela para que sea consumida desde cualquier tipo de aplicación. Tengo experiencia con lenguajes Java, C#, JavaScript, Python, porque actualmente hay que conocer un poquito de varios lenguajes, porque siempre uno está en contacto con distintas plataformas, entonces no hay que cerrarse a aprender solamente un lenguaje. Pueden contactarme al correo que aparece en pantalla o bien al teléfono que tenemos en el grupo de WhatsApp. Voy a cerrar la cámara para quitar. Bueno, acá en esta diapositiva nos habla un poquito más de la certificación, lo que vimos hace un par de momentos a grandes rasgos. Nuevamente nos recalca que es reconocida a nivel internacional y va a demostrar que usted es capaz de comprender y utilizar el lenguaje JavaScript de una manera básica. A la forma en que usted vaya consiguiendo más certificaciones, pues su conocimiento y experiencia con el lenguaje va a ir aumentando. Vamos a seguir el curso con los temas que aparecen en la plataforma de NetAcad.
Si aún no le han dado acceso a esta, no se preocupen, en el transcurso de hoy y la siguiente sesión vamos a estar brindando todos los accesos para que usted pueda ver estos contenidos. Una consulta. ¿Ustedes ya tienen experiencia con lo que es programación, ya sea con algún otro lenguaje o bien con el mismo JavaScript? Ustedes, si me escriben por el chat o pueden abrir su micrófono para compartir y ver cuál es el conocimiento que ya maneja. Por favor. Ya. Si no tiene experiencia, no se preocupe, el curso está diseñado para arrancar desde cero. Vamos a tener una breve introducción a lo que es programación y ya luego entraremos de lleno a lo que son los contenidos de la plataforma. Pregunta si comenzarán dando algún tipo de introducción con HTML. A momento que vayamos avanzando en los contenidos de la plataforma, puede que sí entremos a lo que es HTML básico. Ya iremos viendo esos temas a lo largo del curso. ¿Qué voy a necesitar para llevar el curso y ejecutar mis programitas y probarlos? Como es JavaScript a nivel básico, bastará nada más de momento con dos cuestiones. La primera, un navegador web. Si usted se conectó a través de su computadora, usted ya está utilizando un navegador web. En este caso puede ser cualquier navegador moderno, Mozilla Firefox, puede ser Chrome en cualquiera de sus variantes, o bien Edge de Microsoft. Adicional, segundo elemento es un editor de texto. Puede ser el mismo bloc de notas que yo estoy utilizando acá o cualquiera que ustedes prefieran. Acá voy a colocar bloc de notas, Visual Code, Sublime, el que ustedes prefieran. Básicamente eso sería todo para poder realizar nuestros programitas para este nivel. Si tienen experiencia con otros lenguajes de programación me dirán, ala, pero ¿y cómo instalo? Por ejemplo, con Java tengo que descargar ciertos archivos, instalarlos para poder ejecutar mis programas. Lo que sucede con JavaScript, que ya viene incluido en lo que son los navegadores web. Entonces nuestros programas vamos a ejecutarlos y vamos a correrlos dentro del navegador web. Es por eso que el preparar nuestro escenario va a ser mucho más sencillo que con otros lenguajes de programación. En la plataforma el contenido está dividido en 6 módulos. Vamos a ver acá cada uno de estos. Vamos a ir avanzando poco a poco. En el módulo 1 arrancaremos con una introducción a JavaScript y lo que es la programación. En el módulo 2 veremos el uso de variables, tipos de datos. Este tema es bastante interesante en JavaScript, especialmente si usted ya tiene experiencia con lo que es Java o C#. Acá es un poquito diferente. Ya vamos a ver ese tema. La conversión de tipos y cómo colocar comentarios en lo que es nuestro código.
Los primeros módulos son bastante pequeños, se pueden ver bastante rápido. Módulo 3, veremos operadores aritméticos, relacionales y cómo vamos a poder interactuar con el usuario. Por ejemplo, yo le solicito un valor y él a través del teclado me va a enviar una respuesta. Por supuesto, a nivel básico, lo que permita los conocimientos que veamos en la plataforma. Módulo 4, ejecución condicional. Vamos a estudiar cómo evaluar escenarios y dependiendo de la respuesta o de lo que suceda en cada uno de estos escenarios, vamos a ejecutar código de manera condicional. Y ciclos, vamos a estar viendo cómo repetir conjuntos de instrucciones para hacer nuestros programas mucho más eficientes en cuanto a cantidad de instrucciones. Módulo 5, vamos a adentrarnos en el uso de funciones, que no es más que reutilizar porciones de código ya definidas. Y el último módulo, módulo 6, vamos a estar manejando lo que son errores o excepciones, cómo solucionarlas. A este procedimiento le llamamos depuración y cómo vamos a solucionar este tipo de problemas a través de código JavaScript. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. No tengan pena, estamos acá para que ustedes vayan aprendiendo. Ustedes pueden ir marcando el ritmo de lo que es el curso. Excelente, gracias. ¿Sí? Sí, vamos a ir viendo poco a poco. A medida que se incluyan nuevas instrucciones, vamos a ir viendo la sintaxis correspondiente. Al principio vamos a tener una breve introducción de lo que es ciertas cuestiones en cuanto a la computación y programación para que todos partamos con una misma base, que creo yo que es bastante interesante al momento de iniciarnos como programadores. Entonces los temas que vamos a tocar para este módulo 1 van a ser los siguientes. Vamos a comprender conceptos fundamentales de computación y programación. Vamos a tener el conocimiento básico necesario de cómo configurar y usar un ambiente de programación. Es decir, vamos a configurar nuestra computadora para que sea capaz de ejecutar nuestros programas hechos en JavaScript. Y vamos a poder ejecutar nuestro primer programita en JavaScript. Vamos a pasar a una breve introducción a la programación. Bueno, creo que esto ya no es sorpresa, creo que ya es el mundo actual en el que vivimos, que nos encontramos rodeados de computadoras y por lo tanto rodeados de software. Entonces nosotros necesitamos una manera de poder comunicarnos con las computadoras para que éstas nos ayuden a resolver los problemas que se nos presentan en el día a día. ¿Y cómo hago esto? A través de la programación. Programar será la forma en que nosotros le vamos a decir a la computadora la forma en que ejecute las instrucciones y cómo resolver estos problemas. Básicamente acá me está recalcando lo que platicamos en la diapositiva anterior. Acá un punto interesante en esta diapositiva es que para comunicarnos con las computadoras debemos utilizar un lenguaje que ambas partes comprendan. Nosotros hablamos
Ya de manera formal le llamamos un lenguaje de alto nivel. Nosotros nos comunicamos a través de palabras, un idioma, y esto ya al escuchar o verlo escrito para nosotros ya toma un significado. Sabemos que las computadoras no están tan avanzadas como para comunicarse de manera directa con este tipo de lenguaje natural. Las computadoras, lo más básico que ellas comprenden es el lenguaje de unos y ceros, lenguaje binario. Entonces el ser humano, a través del ingenio, ha creado ciertos mecanismos para que las computadoras y los seres humanos logren entenderse. Entonces ahí entran en juego lo que son los lenguajes de programación. Entonces ya como programadores, nuestro día a día será enviar instrucciones a las computadoras en un lenguaje que tanto las computadoras y nosotros podamos comprender. Vamos a empezar acá con conceptos un poquito básicos. Si usted ya tiene un poquito más de experiencia, pues, pido un poquito de paciencia en estos primeros temas, porque sí me gusta tener estos conocimientos base. Así que si usted viene de cero, para que no se sienta abrumado cuando utilicemos términos que usted aún no domina. Entonces, básicamente la computadora está compuesta por las partes físicas, que es lo tangible, lo que nosotros podemos tocar: teclado, mouse, monitor. A esto le vamos a llamar el hardware. Y por otro lado, lo que hace que las computadoras funcionen, que es el software. Son los programas escritos en algún lenguaje de programación y la computadora es capaz de comprenderlos y ejecutarlos. Entonces actualmente nosotros estamos haciendo uso de una computadora, ya sea su teléfono, una computadora de escritorio o una laptop, y usted está ejecutando lo que es software escrito por algún programador. El ser humano ha venido desarrollando computadoras ya desde hace varios años. Algo interesante que ha venido sucediendo con ellas es que han venido disminuyendo poco a poco su tamaño, pero va aumentando la cantidad de procesamiento y velocidad que éstas pueden desempeñar. Anteriormente ocupaban cuartos enteros y eran extremadamente caras. Ahora ya son más accesibles, hasta el punto en que podemos encontrar varias computadoras en una misma casa. Parte de los dispositivos que componen una computadora los podemos dividir en dos grandes grupos: los dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Los dispositivos de entrada le van a servir al usuario para enviar información a la computadora y que ésta pueda procesarlas y utilizarla en los distintos programas que se estén ejecutando. Por ejemplo, a mí me solicitan hacer una calculadora que me permite interactuar con el usuario. Entonces, el usuario, a través de su teclado o su mouse, va a poder enviarme a mí la información necesaria para yo realizar los cálculos dentro de mi programa. Por otro lado, tenemos los dispositivos de salida, por medio de los cuales la computadora estará presentando los resultados a la información enviada por el usuario. En el mismo ejemplo de la calculadora que
estamos desarrollando, nos va a presentar en pantalla lo que es, por ejemplo, el resultado de la suma. O también podría enviarlo hacia lo que es la impresora, que es otro dispositivo de salida, para ver el resultado de mis operaciones. Estos serían los dos grandes grupos en los cuales podemos dividir los dispositivos presentes en una computadora. Acá una parte muy importante de la computadora es el procesador, que va a ser el dispositivo que dirige, controla y ejecuta todas las instrucciones de los programas que se están utilizando actualmente. Básicamente vendría a ser como el cerebro de la computadora, se encarga de organizar y distribuir todos los recursos presentes en el sistema. Entonces también se le conoce como unidad central de procesamiento y por sus siglas en inglés la vamos a encontrar como CPU. Entonces los procesadores físicamente son bastante pequeños, pero debido a la miniaturización de componentes que se ha dado a lo largo de los años, son capaces de realizar varias operaciones y tener un poder de procesamiento bastante grande. Entonces en su interior tiene varias divisiones. Las dos principales que podríamos enfocarnos acá sería la unidad de control, en la cual va a sincronizar el procesamiento de la computadora, y la unidad lógico-aritmética, que se encarga de los distintos cálculos que se podrían realizar dentro de la computadora. Entonces la computadora está haciendo, el procesador, mejor dicho, está haciendo cálculos de manera constante. Entonces es el encargado de dirigir todo esto y organizar los recursos para que la computadora funcione de manera correcta. Ahora, en cuanto a la memoria, vamos a iniciar con la memoria RAM. Entonces en la memoria la vamos a utilizar como un lugar de almacenamiento para los programas que están en ejecución. Entonces los programas que están corriendo actualmente se alojan en lo que es la memoria RAM. Según la cantidad de memoria que tengamos asignada para el equipo, así va a ser la cantidad de programas que puedo tener en memoria y la cantidad de memoria que estos programas puedan utilizar. Entonces, esta memoria RAM es de acceso rápido. Un punto crucial es que si la memoria RAM se queda sin alimentación eléctrica, toda la información guardada en ella se pierde. Entonces por esto se dice que la memoria RAM no almacena información a largo plazo, sino solamente me esté conectada a lo que es una corriente eléctrica. Y también tenemos distintos chips y módulos de memoria que tienen información específica en cuanto a cómo debe de comportarse y cómo debe de trabajar cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, si yo desarmo lo que es un disco duro, voy a tener distintos chips de lectura que le van a indicar a la computadora cómo utilizar este dispositivo. Entonces este tipo de memoria no se va a poder modificar porque es importante que estas instrucciones se mantengan intactas para que el dispositivo funcione de manera correcta.
Esa sería la memoria solo lectura o read only memory. Algo importante, la forma en que se distribuye lo que es la memoria RAM. Sabemos que físicamente las tarjetas de memoria RAM tienen un tamaño estándar, pero ya a nivel interno, cada uno de los chips de memoria que componen cada una de estas tarjetas tienen capacidades diferentes. Tenemos tarjetas de memoria de 8 GB, 16, 32, 64. Así va aumentando el tamaño de procesamiento que estas tienen, así como su precio en el mercado. Internamente podemos ver acá en la imagen una cuadrícula de color amarillo que nos ayuda a visualizar la forma en que se podría dividir la memoria, y en cada uno de estos cuadritos se va distribuyendo para cada uno de los programas que necesiten utilizarla cuando estos se estén ejecutando. Acá ya empezamos con los conceptos de que la computadora utiliza un lenguaje binario compuesta por ceros y unos. ¿Por qué ceros y unos? Sabemos que a nivel de electrónica tenemos dos estados. El estado primero es encendido, representado con un número 1, y apagado, representado con el número 0. Entonces, a partir de estos dos estados, nosotros podemos construir lo que es el lenguaje binario que las computadoras son capaces de entender. Entonces, la unidad mínima de memoria que podemos tener es un bit representada por un 0 o un 1, el estado apagado o encendido. Si yo voy colocando más bits, voy a poder realizar más procesamiento y almacenar más información. Si yo agrupo 8 bits, voy a obtener lo que es un byte. Y ya según la cantidad de bytes que yo voy a ir utilizando, voy a ir agregando ciertos prefijos. Entonces, si yo tengo kilobytes, estoy diciendo que tengo 1024 bytes. Si yo tengo megabytes, tengo 1024 kilobytes. Gigabytes, tengo 1024 megabytes. Y así sucesivamente hasta utilizar todos los prefijos que nosotros podemos encontrar, y así iría aumentando la cantidad de información que nosotros vamos a almacenar. Por otra parte, tenemos el almacenamiento secundario. Su objetivo principal es guardar los datos o la información de una manera indefinida hasta que el tiempo de vida del dispositivo lo permita, y estos no van a necesitar que estén conectados a la energía eléctrica para poder guardar la información. Por ejemplo, yo coloco una memoria extraíble USB, copio unos documentos de mi computadora, la traslado a otro equipo y sin ningún problema yo debería ser capaz de acceder a estos documentos. Este es el objetivo principal de este tipo de almacenamiento. Estos dispositivos están en distintas formas y tamaños. Los encontramos en discos duros, unidades de estado sólido, discos ópticos que ya están un poquito en desuso actualmente, y unidades de almacenamiento flash. Un punto importante dentro de nuestras computadoras que utiliza el almacenamiento secundario es el almacenamiento de nuestros documentos y el sistema operativo como tal. Si el sistema operativo no está en un
dispositivo que permita que estos datos se mantengan aún sin el uso de corriente eléctrica, pues nosotros no podríamos utilizar lo que es nuestra computadora. Entonces, muy importante el uso de este tipo de almacenamiento. El sistema operativo es una parte crucial para poder utilizar una computadora. Es el encargado de mostrarnos, dependiendo cuál utilicemos, un ambiente gráfico para que nosotros podamos interactuar con los distintos dispositivos de una computadora. En mi caso yo estoy utilizando Windows. Este es de un uso muy fácil. A través de distintas ventanas yo puedo interactuar con los distintos componentes de mi sistema operativo. ¿Alguien por acá utiliza un sistema operativo diferente a Windows? Si me puede indicar, por favor. Ah, Mac. Sí. Parrot es una distribución Linux, ¿no? Muy bien. Sí, como vemos, hay distintos sistemas operativos. Cada uno cumple con distintas funciones que el usuario pueda necesitar, pero básicamente nos permiten manejar los elementos que encontramos en la computadora. Un poco de ruido por acá, pasando un avión y estaba haciendo bastante ruido. Entonces, distintos sistemas operativos. Tenemos iOS de Apple, distintas distribuciones Linux, distintas versiones de Windows. También nuestros teléfonos vienen con lo que es Android, que viene siendo también un derivado de lo que es Linux. Aplicaciones. Entonces son los programas que nosotros vamos a correr sobre el sistema operativo que nos van a permitir resolver distintos tipos de problemas o tareas. Actualmente imagino que ustedes están utilizando el navegador web, que es un software de aplicación, para estar acá en lo que es esta sesión. Puede que tengan a la mano un bloc de notas en el cual estén escribiendo. Es otro software de aplicación que ustedes pueden utilizar. Los programas de ofimática son un gran ejemplo de esto. Ahora, nos recalca en esta diapositiva que las computadoras se van a comunicar a través de señales digitales compuestas por unos y ceros. Entonces tenemos acá este switch que nos está mostrando los dos estados que podríamos encontrar en el lenguaje de la computadora. 0 es bajo o falta de voltaje y 1 es alto voltaje. Básicamente encendido y apagado. Entonces, nosotros ya conociendo que un bit puede ser 0 o 1, encendido o apagado, ya podemos ir haciéndonos a la idea de que si yo agrupo varios bits, ya puedo ir formando lo que son cadenas de números y poder utilizar estas para representar ciertos elementos. Por ejemplo, acá en el byte que me aparece en el ejemplo, en la parte de abajo, tengo
los dos primeros bits apagados, 2 bits encendidos, un bit apagado, uno encendido, apagado, encendido. Entonces, a manera que yo vaya haciendo estas distintas combinaciones y los números, la cadena de números resultantes, yo ya podría darle distintos valores. Ahora imaginen cuando hablemos de megabytes, gigabytes, es varios de estos bits agrupados para poderlos utilizar para almacenar o procesamiento. Porque es importante el comprender que la computadora comprende lo que es a través del lenguaje binario, porque nosotros hablamos un lenguaje natural compuesto por caracteres que básicamente la computadora no puede comprender. Entonces debemos de facilitarle la tarea a la computadora y convertir cada uno de nuestros símbolos de un alfabeto a códigos que la computadora pueda comprender. Voy a abrir por acá mi bloc de notas. Si usted es curioso y ya ha tenido experiencia con esto, sabe que cada uno de los símbolos que aparecen en nuestro teclado podemos accederlos a través de una combinación de códigos. Por ejemplo, si yo presiono la combinación Alt más 65, bueno, esto es para el sistema operativo Windows. Esto ya cambia en otros sistemas operativos. Si yo presiono esta combinación Alt 65, me va a mostrar lo que es el carácter de la A mayúscula. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de las letras y símbolos del alfabeto que nosotros utilizamos tiene una representación a través de un código numérico. Entonces ahí ya vamos simplificando las cosas. Entonces utilizamos un número en base 10 para representar la letra A. Pero ¿qué pasa? Que la computadora no es capaz de comprender de manera directa lo que es un número en base 10. Entonces ese 65 se debe de convertir a lo que es un número binario. Que es una cadena de ceros y unos. Por supuesto que acá en el curso no vamos a estarnos comunicando en lo que es lenguaje binario, así que voy a utilizar una pequeña herramienta que me permite la conversión. Lo que es de decimal a binario. Entonces acá voy a colocar el número en base 10 y me va a devolver este valor. Entonces 65 convertido a binario sería esta cadena. Si contamos, nos damos cuenta que tiene 8 componentes, 8 caracteres que componen esta cadena. Esto se debe a que vamos a utilizar un byte para representar cada uno de los caracteres. Un byte son 8 bits, 8 elementos que pueden ser unos o ceros. Entonces esa es la forma que utilizamos para representar lo que son las letras. No se guardan como letras de manera directa dentro de la computadora, sino que debe de haber una conversión
hacia algo, a una representación que la computadora pueda entender. Y esa es el uso de unos y ceros. Entonces, esta es la forma en que utilizamos para almacenar lo que es texto, almacenar y procesar lo que es texto. Cuando utilizamos caracteres ya un poquito más especiales de otros idiomas, ya se va poniendo un poquito más alegre porque tenemos que utilizar más bytes para utilizar y poder hacer esa representación. Porque si se dan cuenta, acá tenemos un conjunto limitado de combinaciones que podemos hacer. Nosotros estamos habituados a lo que es, no sé si ya la habían visto, la tabla ASCII, que es un estándar para la representación de distintos caracteres. Viene basada de lo que es el idioma, el alfabeto inglés. Por eso acá no encontramos la letra ñ ni caracteres tildados, porque estos no aparecen en ese lenguaje. Si yo ya quiero representar caracteres de un lenguaje o idioma en específico, por ejemplo la ñ, ya debo de hacer uso de una tabla de códigos ASCII extendidos. Por ejemplo, acá si escribimos la combinación ALT y un número del 97 al 122, me va a mostrar lo que son los caracteres del alfabeto inglés en minúscula. Y si lo hago del 65 al 90, sería la contraparte en mayúscula. Básicamente lo que acabamos de explicar acá, nosotros, se construyen las computadoras para que el ser humano pueda interactuar con ellas. No vamos a colocar solamente la tecla de ceros y unos para que él escriba los códigos, sería muy difícil. Entonces se colocan caracteres o letras que él le va a dar que van a tener una representación para la persona y que él pueda interactuar con ellas. Entonces nosotros presionamos la letra A, pero de manera interna para la computadora ya está representada con esta cadena de unos y ceros. Por ejemplo, vamos a tener la siguiente cadena. Voy a escribir para acá. Esta cadena. Entonces tengo por acá mi tablita ASCII. Voy a tomar cada uno de los códigos que representan estas letras. Sabemos que para la S mayúscula, no sé si pueden ver el código por ahí, está con el 82. La A minúscula se representa con el 97. La L con el 108. La U es con el 117 y la D minúscula es con el número 100. Entonces cada uno de estos caracteres los convierto a el código que la representa y luego debo de convertir cada uno de estos números a su contraparte binaria. Para esto voy a usar acá la calculadora.
y vamos a ir tomando nota de cada uno de ellos. Voy a colocar esto por acá. Entonces acá estamos utilizando un byte para cada una de las letras. Un byte, recuérdense que son 8 elementos, perdón, acá 97. ¿Y esto por qué es importante? Nosotros como programadores debemos de comprender que la computadora no va a procesar las cosas como lo hace un ser humano. Y como yo me voy a comunicar con una computadora de manera constante, pues, debo de comprender estas cuestiones. Vamos a ver si se me pasó algún elemento. 5. Entonces, si yo tomo estos bytes de información y las coloco por acá, voy a pegar los números en las cadenas de texto binarias y voy a realizar la conversión esperando obtener el mismo resultado. Por acá se me ha de haber pasado el código de la letra S, no lo coloqué de manera correcta y vemos que el resultado varió en lo que es la primera letra. Vamos a corregir esta parte, el 82. Vamos a la tablita, tal vez no lo coloqué de manera correcta. Ese es 83, vean, desde acá iba mi error. Entonces, todo esto hay que tener bastante cuidado porque la computadora va a realizar las operaciones que yo le indique. Si yo le indico que haga pasos incorrectos, pues los resultados que me va a devolver van a ser incorrectos también. Listo. Entonces ahí vimos el proceso de convertir una palabra, una cadena de caracteres que nosotros comprendemos que está en lenguaje natural, la codificamos asignando un valor para cada una de las letras y posteriormente ese código lo convertimos a una representación binaria, que es la forma que la computadora procesa la información. Y luego hicimos el proceso en reversa para ver si llegábamos a la frase o palabra de la cual partimos, utilizando la herramienta, si logramos hacer la conversión. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando en un documento de Word, ustedes lo ven con un formato así bien bonito, con colores, alineado, pero de manera interna todo se está yendo a representar a lo que son cadenas de ceros y unos. Esto es bastante interesante. Vamos a continuar por acá. Sabemos que no solo trabajamos con texto en el día a día, actualmente trabajamos con varios tipos de media. Tenemos texto, tenemos imágenes, tenemos sonido, tenemos videos y todo esto a través de los años el ser humano se las ha ingeniado para poderlo representar de una forma digital y poderlo utilizar y manipular a través de lo que son las computadoras. ¿Cómo se les ocurriría a ustedes, bueno, si ya tuvieran la idea de cómo pasar de una imagen y convertirlas en una cadena de ceros y unos para que la computadora pueda manipularlas y trabajar con ellas?
pues a alguien se le ocurrió dividir la imagen en pequeños puntos o píxeles y según el color que le demos a cada uno de estos píxeles vamos a poder asignarle una codificación y a través de ese código yo ya podría realizar la conversión a lo que son valores binarios. Por ejemplo, tengo acá este hipervínculo. Acá tenemos distintas representaciones para los colores con el formato RGB. RGB viene de Red, Green y Blue. Es rojo, verde y azul. A través de la combinación de estos tres colores, nosotros podemos obtener básicamente cualquier color en el espectro. Entonces los valores pueden ir de 0 hasta 255. Acá vemos para negro lo represento con 0 para rojo, 0 para verde y 0 para azul. Y del otro lado encontramos el blanco que tiene el valor máximo tanto para rojo, verde y azul. Vemos acá puedo comprobar, tengo como represento el rojo, le doy todo el valor posible de 255 para el valor del rojo, el azul y el verde. Y sabemos que los demás colores surgen de hacer estas combinaciones. Entonces, si yo subo un poquito de valor en rojo, le bajo un poquito al azul, le aumento un poquito al verde, ya voy realizando distintas combinaciones. Entonces, de esta forma voy indicando a través de códigos cuál es el color que va a ser representado en cada uno de los píxeles. Entonces, por ejemplo, estos códigos que encontramos acá ya son números que yo ya puedo convertir a ceros y unos. Y de esta forma ya puedo representar lo que es una imagen de manera digital. Por supuesto, debo agregar información adicional, por ejemplo, de qué tamaño cuántos píxeles van a haber dentro de la imagen. Por ejemplo, 100 píxeles de largo por 50 píxeles de alto. Dentro de esa cuadrícula ya debo de brindarle esa información a la computadora para que pueda dibujarla de manera correcta. Entonces, de esta forma es como vamos a representar imágenes en una forma digital. Y a más píxeles tenga una imagen, mayor va a ser su calidad. En cuanto a los sonidos, es un poquito más complejo el proceso, porque acá debemos de tomar ciertas muestras a lo largo de un tiempo definido. Entonces, por ejemplo, yo quiero, en la gráfica aparece el tiempo que son 10 segundos y distintos valores de intensidad, podríamos decir, que tenga la onda de sonido. Entonces, acá podemos ver que para el primer segundo tiene una intensidad de 8. Entonces ahí ya tengo valores que yo puedo convertir a cadenas de ceros y unos. Entonces podría colocar como primer elemento 8, eso ya lo convierto a un número binario y de esta forma ya voy convirtiendo la onda de sonido análoga a una representación digital que voy a poder manipular con la computadora. A este proceso de convertir de análogo a digital un sonido se le llama
sampling o muestreo. Es un proceso bastante interesante. Si nosotros queremos que nuestro sonido no pierda calidad, debemos de capturar o hacer el muestreo varias veces a lo largo del tiempo. Si se dan cuenta, acá en cada segundo, voy a ver si puedo acercar un poco la imagen. Sí. Si se dan cuenta, en el tiempo 3 a 4, como solamente estoy capturando un valor por segundo, acá se pierde la información de intensidad de la onda de sonido. Entonces, si yo quisiera que esto fuera más fiel y no pierda calidad, tendría que capturar más puntos, por ejemplo en 3.2 segundos, 3.4 segundos, entonces ya se apegaría más a lo que es la onda de sonido original. Entonces, cada uno de estos puntos que voy capturando son los que yo voy a convertir a una representación binaria para guardar ese sonido de manera digital. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se representa un video de manera digital? ¿Qué se les ocurre? Un poquito interesante el tema, ¿verdad? Lo que sucede con un video, ya si descomponemos la idea, le damos un poquito más de pensar un poquito el tema, un video no es más que un conjunto de imágenes y una pista de sonido. Entonces, si ya sabemos cómo se representan las imágenes y cómo se representa el sonido, solamente necesito tener por un lado lo que son las imágenes que componen el video y por otro la pista de sonido que pertenece a dicho video. Si ustedes con ciertas herramientas especializadas, por ejemplo software de edición de video, ustedes abren un video, le va a mostrar por un lado los fotogramas y por otro lado la pista de sonido. A ver si logro. Se vería algo como esto. Por un lado aparecen las distintas gráficas que representan el sonido y los fotogramas que componen la imagen. Todo esto está representado dentro de la computadora de una forma que ella pueda entender y ya nos muestra las imágenes que para nosotros como seres humanos ya tienen significado. Porque si yo veo una cadena enorme de ceros y unos, para mí no tiene ningún sentido. Entonces es importante tener estas nociones. La computadora nos presenta la información de una manera, pero internamente está realizando una cantidad de cálculos increíbles para presentárnoslos a nosotros de una forma que nosotros podamos entender. Entonces acá ya entran en juego la forma en que nos vamos a comunicar. Nosotros vamos a clasificar como lenguaje natural, es lengua o idioma que hablamos, puede ser hablado o escrito, que utilizamos los seres humanos para comunicarnos. Español, inglés, chino, alemán, hay variedad de idiomas los cuales ha ido desarrollando el ser humano a lo largo del tiempo
para conseguir el comunicarse entre cada uno de nosotros. Por supuesto, sabemos que un lenguaje natural es bastante complejo, por lo cual tuvimos que haber simplificado un poquito más las cosas para que la computadora fuera capaz de realizar ese proceso de comunicación. Entonces ahí entran en juego lo que son los lenguajes de programación, que van a ser un punto intermedio entre las computadoras y los seres humanos. Y un lenguaje de programación no es más que un conjunto de palabras clave y reglas que se deben de seguir para enviar a una computadora. Entonces los lenguajes de programación pueden ser de alto o bajo nivel. Cuando decimos de alto nivel es porque utilizan palabras clave que el ser humano comprende y es capaz de darle un significado. Por ejemplo, si yo quiero mostrar un mensaje en pantalla, yo le indico a través de una función y la computadora va a poder comprender estas instrucciones. Por supuesto, no de manera directa, sino que debe pasar por un procedimiento en el cual estas instrucciones en cualquier lenguaje de programación van a poder ser interpretadas y ejecutadas por la computadora. Actualmente en el mercado hay cientos y cientos de lenguajes. Nos podríamos encontrar JavaScript, Java, Python, C++, Ruby, C#. Entonces cada uno tiene palabras clave y reglas diferentes para lograr el mismo cometido, que es enviar instrucciones a una computadora. Entonces acá me explica sobre los distintos tipos de lenguaje que nos podemos encontrar. Ya platicábamos del lenguaje natural, que es el que utilizamos los humanos para comunicarnos. Tenemos el lenguaje de alto nivel, el cual podemos utilizar para enviar instrucciones a la computadora. Va a ser bastante amigable para el programador. El código escrito en lenguaje de alto nivel vamos a llamarle código fuente. Yo lo puedo utilizar y ejecutarlo, y no importa las veces que yo lo ejecute, el resultado debería de ser el mismo. Ejemplos de lenguajes de alto nivel: JavaScript, Python, C, Java. Ya bajando un poco la complejidad, lenguaje de bajo nivel. Acá ya vamos a trabajar de manera directa con los dispositivos del equipo. Por ejemplo, yo ya voy a manipular lo que es de manera directa la memoria para almacenar un valor o mostrarlo en pantalla. Esto sí ya es un poquito más complejo. Ya debo de tener conocimientos especializados para poder utilizar este tipo de lenguaje. Y va a variar dependiendo de la arquitectura del equipo que yo esté utilizando. Si es de 32 bits, si es de 64, si es el procesador de una marca, si es de distinta, las instrucciones para esto ya van a ir cambiando según el hardware que esté utilizando. Y por último, lo más sencillo para la computadora es el lenguaje de máquina, que son cadenas de ceros y unos, que es la forma que utilizamos para representar la información dentro de la computadora. Entonces, cuando utilizamos un lenguaje de alto nivel o un lenguaje de programación,
no es que la computadora comprenda de manera directa las instrucciones que nosotros estamos enviando, sino que hay un proceso de traducción del lenguaje de programación hacia las instrucciones que la computadora pueda comprender y ejecutar. Es el procedimiento de traducción que va desde nuestro código fuente o las instrucciones que nosotros escribimos y se va a convertir hasta lo que es el lenguaje de máquina. Entonces los traductores se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los intérpretes y por otro los compiladores. Acá la definición de esto ya es bastante amplia, pero a grandes rasgos, si yo utilizo un lenguaje de programación interpretado, es decir, que cada una de las líneas que yo defino dentro de mi programa fuente van a ser interpretadas y ejecutadas línea por línea. Por otro lado, cuando yo utilizo un lenguaje de programación compilado, voy a realizar un procedimiento en el cual yo hago una conversión hacia un lenguaje de máquina y estas instrucciones, este proceso se va a hacer una vez solamente, lo cual en algunos casos hace que ese tipo de programas sean más rápidos. Por su otra parte, el lenguaje interpretado va a estar interpretando y traduciendo las líneas de código cada vez que yo lo ejecute. Del lado del compilado, la conversión se va a hacer solamente una vez. Entonces, las próximas ejecuciones de un programa en un lenguaje compilado van a ser mucho más rápidas a lo largo del tiempo. Pero actualmente JavaScript es un lenguaje interpretado, pero como es un concepto bastante complejo, y JavaScript creo que lleva un poquito más de 20 años en el mercado, entonces se ha dado cuenta de las ventajas y desventajas que tiene lo que es un lenguaje interpretado, por lo cual actualmente ya utilizan en ciertas partes de la ejecución del código, algunas porciones se utilizan la parte de la compilación para hacer ciertos procesos más rápido, por lo cual no podemos definir JavaScript que es puramente interpretado, sino que en ciertas porciones de la ejecución de nuestro código utiliza las dos formas de traductores, tanto interpretado y compilado. Bueno, hoy sí la clase fue bastante teórica porque quería compartirles ciertos conceptos para que todos vayamos en sintonía de qué es lo que va el curso. En las siguientes clases ya nos iremos apegando un poco más a lo que es el contenido de la plataforma. Así que si usted puede ir avanzando a su ritmo en la plataforma y le surgen dudas, sería bueno que para la sesión en vivo usted traiga esas dudas y pues, juntos acá vamos a ir aprendiendo y resolviendo cualquier incógnita que usted pueda tener. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Muy bien. Adicional a lo que es el contenido de la plataforma, a mí me gusta acompañar con lo que es un libro. Voy a abrir mi cámara por acá.
Listo. Este libro yo lo tengo en versión física, pero lo que me gustó mucho de este editorial y del autor es que colocaron, si quieren tomar nota, Eloquent JavaScript. Les voy a compartir el vínculo para que ustedes puedan acceder a ese libro en línea. Acá, esta es la página oficial. Entonces ellos pusieron a disposición para que usted pueda acceder al libro de manera gratuita. Esta es la versión en inglés. Hubo un grupo de personas que subieron la versión en español. Entonces me gusta bastante cómo manejan ciertos conceptos en este libro. Así que si usted quiere profundizar un poco más, yo le recomiendo si puede utilizar este recurso adicional. Yo se los voy a estar compartiendo en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan ahí a la mano. Todas las sesiones van a ser grabadas para que ustedes puedan acceder a ellas posteriormente. Si tienen duda en algún tema y ustedes quisieran reforzar, se les va a compartir las grabaciones para que ustedes puedan practicar. Así como la presentación, yo voy a poner el vínculo en la descripción del grupo de WhatsApp hacia un Drive en el cual ustedes van a encontrar el acceso a los videos y los materiales que se van a ir compartiendo durante la clase. Por último, el acceso a la plataforma entre hoy y el día miércoles. Esperamos que ya todos tengan el acceso a este para que puedan ver el contenido que aparece en el curso que se les irá asignando. La plataforma está en lo que es la plataforma en Cisco, en NetAcad. Entonces creo que ya se les compartió en el grupo para que ustedes compartieran lo que es su correo a través de un formulario. Entonces una vez se le brinda el acceso, ustedes ya podrían acceder a la plataforma para verificar los contenidos y ahí ya les habla un poquito más acerca de la parte de los 6 módulos para que ustedes una vez completen todo este contenido ya van a estar listos para el examen de certificación de lo que es JavaScript Essentials. Si ya tienen acceso al curso, pues ya pueden revisar el material. De hecho, si ustedes revisan el material y les surgen dudas, pueden traer las dudas para la siguiente clase. Creo que hay ciertos elementos que hay que completar antes. Sí, la parte de bienvenida, aceptar los términos para el uso de la plataforma. Creo que si no se cumple con esos elementos, no te da acceso a lo que son los módulos del curso. Bueno. No sé si tienen alguna otra duda en cuanto a los temas del curso, a la certificación o la forma en que se estará impartiendo. Ustedes me indican. Vamos claros hasta el momento, pues
que me alegra. Entonces espero que nos sigamos encontrando. Recuérdense, vamos a tener sesiones lunes y miércoles de 7:30 a 9. De mi parte, eso sería todo por hoy. Si no tienen una duda, pues que tengan una buena noche y estén siempre pendientes del grupo para que ustedes puedan tener acceso a lo que es el material visto en la clase de hoy. Feliz noche. Fíjate que era para tomar la fotografía con cámara abierta, pero sí lo tomé al principio de la clase. Gracias por recordarme. Bueno, gracias igualmente.